México acaba de hacer algo que nadie veía venir, algo que ni siquiera China se había atrevido a ejecutar de esta manera. En cuestión de semanas, un país que durante décadas fue etiquetado como dependiente, sumiso o económicamente atado al vecino del norte, decidió utilizar la única arma capaz de hacer temblar a Washington sin disparar una sola bala: la deuda estadounidense. Mientras Trump celebraba sus aranceles como una demostración de fuerza, México ya había activado una retaliación silenciosa, quirúrgica y muchísimo más peligrosa. Empezamos a desprendernos de los bonos del Tesoro, el pilar que sostiene el gasto, el crédito y la estabilidad financiera de Estados Unidos. Un movimiento tan inesperado que obligó al propio Departamento del Tesoro a enviar alertas urgentes a la Casa Blanca. Y aquí está lo más sorprendente: México no solo respondió, golpeamos donde más duele, golpeamos en el corazón del sistema que mantiene a la economía estadounidense en pie. Un paso calculado que podría desencadenar un efecto dominó en toda América Latina y que ya tiene a los mercados internacionales observando cada movimiento con enorme preocupación. Si pensabas que esta era solo otra disputa comercial entre Trump y México, te equivocas completamente. Esta vez México cambió las reglas del juego. Y hoy, como presidenta de esta nación, quiero explicarles exactamente qué hicimos, por qué lo hicimos y qué significa para el futuro de nuestro país y de todo el continente, porque este no es solo un momento económico, es un momento de dignidad nacional. Actos Sounds, años de preparación. Lo que muchos analistas están empezando a comprender es que la jugada mexicana no nació de la improvisación, sino de un proceso silencioso que llevaba años gestándose. Desde 2020, varios informes reservados del Banco de México advertían que la dependencia casi absoluta del dólar convertía al país en un rehén financiero ante cualquier cambio brusco en Washington. Aquellas advertencias fueron ignoradas entonces, pero hoy cobran un sentido inquietante. México llevaba tiempo señalando que necesitaba margen estratégico, y los aranceles de Trump se convirtieron en el detonante perfecto para ejecutar un plan que ya estaba sobre la mesa. Exfuncionarios de Hacienda aseguran que, lejos de ser una reacción impulsiva, la venta de bonos fue calculada para maximizar presión justo cuando Estados Unidos lidiaba con déficit récord y tensiones internas en el mercado de deuda. Esa sincronización, que en Washington algunos califican de traición, es vista por economistas internacionales como una demostración de madurez estratégica. México está actuando como una potencia media que sabe usar el timing global a su favor. Y lo más incómodo para Estados Unidos es que este movimiento deja al descubierto una verdad que llevaba años evitando: su hegemonía financiera ya no es indiscutida, y basta que un aliado clave se mueva para que todo el sistema empiece a vibrar. Quiero ser absolutamente transparente con ustedes, ciudadanos de México. Durante años, nuestros economistas, nuestros expertos en Banco de México, nuestros estrategas financieros me advirtieron sobre la vulnerabilidad que representaba tener el 70% de nuestras reservas en bonos del Tesoro estadounidense. Me dijeron: Presidenta, si algún día Washington decide usar nuestra dependencia en nuestra contra, no tendremos margen de maniobra. Y yo los escuché, porque mi responsabilidad no es solo administrar el presente, sino proteger el futuro de México. Y cuando Trump anunció esos aranceles brutales, cuando cerró la frontera sin previo aviso, cuando demostró que no le importaba destruir nuestra economía con tal de ganar puntos políticos, supe que había llegado el momento de usar el arma que habíamos preparado en silencio. Acto 13. La contraofensiva múltiple, pero la contraofensiva no se limita a vender bonos. Fuentes del Ministerio de Economía revelan que México está desplazando activamente una parte de sus liquidaciones comerciales con Estados Unidos hacia el peso mexicano y el euro. El cambio es particularmente visible en el sector petrolero. Pemex ya prueba esquemas de pago alternativos a través de bancos europeos para reducir la dependencia del dólar. Es la primera vez en décadas que un país tan profundamente integrado al sistema dólar da un paso de esta magnitud. El mensaje es inequívoco: México ya no está dispuesto a aceptar dictados unilaterales. En la frontera la situación es caótica. El cierre acelerado ordenado por Trump bajo el pretexto de la presión migratoria ha paralizado el comercio transfronterizo.
En Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, decenas de miles de tráileres permanecen inmóviles. Según cálculos conservadores, se pierden hasta 10.000 millones de dólares diarios en volumen de negocio. El Wall Street Journal recuerda que más del 40% de las plantas ensambladoras de automóviles estadounidenses dependen de componentes fabricados al sur del río Bravo. Cada día de retraso equivale a una semana de pérdidas acumuladas. Fuentes cercanas al gobierno mexicano aseguran que ya se hizo llegar a Washington un ultimátum informal. Levante los aranceles, reabra la frontera y México detendrá la venta de bonos y volverá al nivel previo de liquidaciones en dólares. Si Trump creía que México no se atrevería, la creciente inquietud de la Casa Blanca demuestra lo contrario. Y déjenme explicarles la estrategia completa, porque esto no es solo vender bonos. Primero, reducimos nuestra exposición al tesoro estadounidense de manera gradual pero constante. Segundo, diversificamos hacia oro físico, euros y activos en economías más estables. Tercero, negociamos con nuestros principales exportadores para que facturen en pesos o euros cuando sea posible. Cuarto, activamos conversaciones con otros países latinoamericanos para crear un frente común. Quinto, preparamos a nuestro sistema financiero para cualquier represalia que Washington pueda intentar. Es una estrategia de 360 grados. No es un golpe aislado, es una reconfiguración completa de nuestra arquitectura financiera. Y lo estamos haciendo con una precisión quirúrgica que ha tomado por sorpresa incluso a los analistas más sofisticados de Wall Street. Acto cuarto. El efecto dominó regional. La venta mexicana coincidió con movimientos similares en otros países. CNBC reportó que Brasil y Argentina comenzaron a estudiar la diversificación de reservas inmediatamente después de conocerse la decisión mexicana, generando la sensación de una tendencia regional emergente. El informe del Fondo Monetario Internacional de octubre de 2025 lo dice sin rodeos. Por primera vez en 20 años, la participación del dólar en los asentamientos comerciales de América Latina muestra un declive sostenido. Y no solo por procesos económicos objetivos, ¿no?, sino también por las propias políticas de la administración estadounidense. En la Ciudad de México sabemos que si no es ahora, no será nunca. El país que durante décadas fue el socio menor y obediente, por fin está utilizando armas financieras de potencia equivalente a cualquier arancel. Mientras Trump insiste en hablar de seguridad total en la frontera, México demuestra que hoy la verdadera seguridad no son solo muros y guardias, sino quién sostiene la deuda que financia el gasto estadounidense. Si Washington no cambia de rumbo, la desinversión continuará. ¿Y serán los Estados Unidos los que terminen cediendo? Lo que estamos viendo es histórico. Brasil llamó a nuestro canciller 3 días después del anuncio. Argentina envió una delegación técnica a Ciudad de México. Colombia, Chile y Perú están estudiando nuestro modelo. Por primera vez en generaciones, América Latina está actuando con una voz coordinada en materia financiera. Y esa coordinación no es casual. Es el resultado de años de diplomacia silenciosa, de construcción de confianza entre gobiernos, de entender que solos somos vulnerables, pero juntos somos una fuerza que ni siquiera Washington puede ignorar. Este es el nacimiento de algo más grande que México. Es el nacimiento de una América Latina que se niega a seguir siendo el patio trasero de nadie. Acto quinto, el timing perfecto. El timing no podría ser peor para Washington. Analistas de JP Morgan subrayan que la venta mexicana arrancó justo cuando el mercado de bonos del Tesoro atraviesa una volatilidad creciente por el déficit presupuestario y el aumento del gasto en defensa. Un memorando interno del Tesoro, filtrado al New York Times, es contundente. Cada punto porcentual que venda nuestro vecino del sur eleva la presión sobre el costo de servicio de la deuda. Y no podemos ignorar los riesgos. Los propios analistas califican la frase de sin precedentes. Nunca antes Estados Unidos había reconocido abiertamente una amenaza proveniente de un socio tan cercano. Y México no se detiene ahí. Bloomberg México reporta que Banxico estudia ampliar el programa de diversificación comprando oro físico y bonos soberanos europeos. Es un gesto político de primer orden, cambiar prioridades hacia Europa y alejarse del alineamiento tradicional con Washington.
Paralelamente, los grandes exportadores mexicanos ya redirigen parte de sus contratos hacia centros de compensación europeos, temiendo que las operaciones en dólares queden bajo presión política estadounidense. México no solo vende deuda, está dispuesto a reconfigurar la arquitectura misma de sus flujos financieros, dejando claro a Trump que los aranceles y el cierre fronterizo le van a costar a Washington mucho más de lo que calculó. Y quiero que entiendan por qué este momento es perfecto. Estados Unidos está en su punto más vulnerable en décadas. Su déficit fiscal supera los 2 billones de dólares anuales. Su deuda pública está por encima del 130% de su PIB. Su sistema político está paralizado por la polarización. Y Trump necesita desesperadamente que el mundo siga comprando bonos del Tesoro para financiar su gobierno. Pero nosotros decidimos que ya no vamos a ser parte de ese sistema de financiamiento. No mientras nos trate como enemigos. No mientras use aranceles como arma política. No mientras cierre nuestras fronteras sin considerar el daño que causa. Elegimos este momento porque es cuando tenemos máximo poder de negociación y porque es cuando Estados Unidos tiene menos opciones para respondernos sin hacerse daño a sí mismo. Acto 6. La reacción europea y asiática. La reacción internacional al movimiento mexicano fue inmediata y, para sorpresa de muchos en Washington, bastante comprensiva. En Bruselas, varios funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior interpretaron la desinversión mexicana como una señal inequívoca de que Estados Unidos ha tensado demasiado la cuerda con su política arancelaria. Según fuentes citadas por Euroactiv, dentro del Banco Central Europeo ha resurgido el debate sobre si el euro debe actuar también como una herramienta geopolítica, especialmente cuando países tan integrados al sistema dólar empiezan a alejarse de él por razones políticas. Al mismo tiempo, gobiernos del sudeste asiático, como Malasia y Singapur, observan el caso mexicano como una referencia práctica. Analistas de Nikkei Asia aseguran que estos países ya evalúan planes de diversificación de reservas que no provoquen un choque frontal con Washington, pero que envíen un mensaje claro de autonomía financiera. Lo que vuelve único el caso mexicano es el contexto. Un país profundamente dependiente del mercado estadounidense ha encontrado una forma efectiva de ejercer presión real. Por eso, diplomáticos europeos y asiáticos coinciden en la misma lectura estratégica. Si México se atreve a cuestionar la supremacía del dólar sin derrumbar su economía, otros países medianos podrían considerar hacer exactamente lo mismo. Y esa posibilidad es lo que empieza a inquietar de verdad a Estados Unidos. Lo que me llena de satisfacción es la reacción del mundo. Europa no nos está condenando, nos está aplaudiendo. Asia no nos está advirtiendo, nos está estudiando como modelo. Y América Latina no nos está criticando, nos está siguiendo. Porque el mundo entero está cansado de la arrogancia estadounidense, cansado de los aranceles unilaterales, cansado de las amenazas económicas, cansado de un sistema donde un solo país puede imponer su voluntad sin consecuencias. Y México acaba de demostrar que ese sistema puede ser desafiado, que un país de tamaño medio, con las instituciones correctas y el coraje necesario, puede cambiar las reglas del juego. Y esa lección está resonando en cada capital del mundo. Acto 7. El consenso nacional. Dentro de México, la decisión ha generado un clima inesperado de consenso nacional. Sectores que normalmente mantienen posturas enfrentadas, empresarios, académicos y figuras políticas, coinciden esta vez en que la dependencia absoluta del dólar era una vulnerabilidad que tarde o temprano debía corregirse. Investigadores de la UNAM señalan que la estructura económica mexicana estaba excesivamente condicionada por la presión regulatoria y política de Washington y que la diversificación de reservas no solo responde a los aranceles, sino a la necesidad de recuperar un margen de maniobra estratégico. Incluso organizaciones tradicionalmente prudentes como el Consejo Coordinador Empresarial reconocen que basar toda la estabilidad financiera en un solo socio comercial es hoy más un riesgo que una garantía. Paralelamente, encuestas del INEGI muestran que una mayoría de ciudadanos percibe la postura firme del gobierno como un acto de dignidad nacional frente a los abusos económicos de Trump. Pero el cambio más profundo es mental. México empieza a verse a sí mismo no como el socio menor que debe soportar decisiones unilaterales, sino como una potencia media
capaz de influir directamente en la estabilidad financiera del país más poderoso del mundo. Esta nueva percepción ha abierto el debate sobre si México debería aspirar a liderar, junto con otros países latinoamericanos, un sistema regional de pagos menos dependiente del dólar. Una idea que antes parecía imposible, pero que ahora ya está sobre la mesa. Y esto es lo que más me emociona, ¿no? Ver cómo los mexicanos están recuperando su autoestima nacional. Durante demasiado tiempo nos dijeron que éramos débiles, que dependíamos de Estados Unidos para todo, que no podíamos sobrevivir sin su aprobación. Pero hoy estamos demostrando que eso es una mentira. México tiene una economía de más de 1.4 billones de dólares. Tiene 130 millones de habitantes. Tiene instituciones sólidas. Tiene empresas competitivas a nivel global. Tiene recursos naturales abundantes. Y tiene algo que ningún dinero puede comprar: dignidad. Y cuando un país descubre su dignidad, se vuelve imparable. Acto hecho. El pánico en Washington. Por primera vez en los pasillos de Washington se discute seriamente la posibilidad de que México sea el detonante de una crisis de confianza mucho mayor en los bonos americanos. Antiguos funcionarios de la Reserva Federal citados por CNBC admiten que si antes la preocupación era China, ahora el peligro llega desde una dirección completamente distinta: el socio comercial más integrado a la economía estadounidense. Por eso, la venta mexicana se percibe no como un golpe a las cifras, sino al símbolo. Si hasta los vecinos del TEMEC, que dependieron del dólar durante décadas, empiezan a deshacerse de él, significa que el sistema ha comenzado a agrietarse. Un memorando analítico del Congreso, publicado parcialmente por The Hill, es tajante: las acciones de México pueden crear un precedente que mine la confianza de otros aliados en la sostenibilidad de la deuda estadounidense. Medios latinoamericanos como Proceso revelan que funcionarios mexicanos ya mantienen conversaciones reservadas con Colombia, Chile y Perú para explorar un corredor de monedas regionales y euro en productos agrícolas y petróleo. Aún actúan con cautela, pero la sola discusión de un bloque monetario latinoamericano alternativo ya está sobre la mesa. Si cristaliza, el impacto para el dólar sería devastador. Perdería hegemonía en un mercado gigantesco que durante décadas fue su pilar silencioso. En la Casa Blanca, según Político, Trump ha convocado reuniones cerradas con los secretarios de Comercio, Tesoro y Seguridad Nacional, buscando desesperadamente una salida que obligue a México a retroceder. El problema es que casi no quedan palancas. Los aranceles ya están puestos, la frontera ya está parcialmente cerrada, y cualquier escalada adicional dañará más a las empresas estadounidenses que a las mexicanas. Quiero que visualicen lo que está pasando en este momento en Washington. Hay pánico. Reuniones de emergencia a las 3 de la mañana. Llamadas desesperadas entre el Tesoro y la Reserva Federal. Memorandos clasificados circulando entre el Consejo de Seguridad Nacional y la Casa Blanca. Porque por primera vez en generaciones Estados Unidos se enfrenta a una amenaza financiera que no viene de un adversario lejano. Viene de su vecino más cercano, del país que siempre creyeron que controlarían sin esfuerzo, del socio que daban por sentado. Y esa es la pesadilla que los mantiene despiertos. Porque si pierden el control sobre México, ¿qué garantía tienen de mantenerlo sobre Brasil, sobre Argentina, sobre Colombia? El dominó ha comenzado a caer. Y ellos lo saben. Acto 9. El error de cálculo. Pero mientras Washington intenta proyectar control, lo que ocurre detrás de las puertas cerradas es puro desconcierto. Un informe clasificado del Consejo de Seguridad Nacional, filtrado parcialmente a The Washington Post, revela que varios asesores ya reconocen que la administración subestimó por completo la capacidad de México para responder con inteligencia financiera. No esperaban disciplina, ni estrategia, ni coordinación institucional. Mucho menos que un país tan integrado al mercado estadounidense fuera capaz de convertir esa misma integración en un arma de presión. Y ese error de cálculo está pasando factura. Dentro del Tesoro, algunos técnicos señalan que el verdadero riesgo no es la magnitud de la venta mexicana, sino el precedente psicológico. Si un socio tan estrecho rompe el tabú, nada impide que otros hagan lo mismo. Ese miedo, el miedo a un contagio continental, es lo que está provocando reuniones de emergencia que ya no giran en torno a la frontera, sino a la estabilidad del propio dólar.
Por primera vez en décadas, el riesgo México no lo analiza el FMI para evaluar la economía mexicana, sino para advertir a Estados Unidos sobre el terremoto que podría activar si el movimiento se replica. Y ese giro simbólico es devastador para la imagen de poder financiero que Washington lleva medio siglo vendiendo al mundo. En el ala oeste crece la conciencia de que México ha colocado a Estados Unidos en una trampa perfecta. Si Trump no levanta aranceles y reabre la frontera, la venta de bonos continuará y la presión financiera se intensificará. Si cede, será percibido como una derrota política humillante. Analistas de Goldman Sachs no dudan en calificar este escenario como el posible punto de inflexión histórico en las relaciones bilaterales. Trump cometió un error fundamental. Un error que todo líder debería evitar: subestimar a su oponente. Creyó que México nunca se atrevería a desafiarlo. Creyó que nuestra dependencia económica nos mantendría sumisos. Creyó que podía imponer aranceles, cerrar fronteras y chantajear a nuestro país sin consecuencias. Se equivocó profundamente, porque lo que no entendió es que México ha cambiado. Ya no somos el país que acepta humillaciones en silencio. Ya no somos el país que se arrodilla ante Washington. Somos un país que ha descubierto su poder, que ha fortalecido sus instituciones, que ha diversificado su economía, que ha construido alianzas estratégicas y que está dispuesto a usar todo eso para defenderse. Trump jugó con fuego. Y ahora está descubriendo que México también tiene llamas. Acto X, la trampa perfecta. Lo que estamos presenciando no es solo una disputa comercial más. Es el momento en que un país que durante generaciones aceptó el papel de patio trasero decide que ya no está dispuesto a seguir siéndolo. México ha descubierto que tiene en sus manos una de las pocas armas capaces de hacer daño real al coloso del norte: la capacidad de cuestionar la fe ciega en su deuda y en su moneda. Y lo está usando sin titubeos. La gran pregunta ahora es: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar cada lado? ¿Dará Washington un paso atrás antes de que el daño se vuelva irreversible? ¿O empujará el conflicto hasta un punto de quiebre histórico? Lo único seguro es esto: el viejo equilibrio de poder en Norteamérica ha estallado, y lo que venga después será un mapa completamente nuevo. Como presidenta de México, quiero dejarles un mensaje absolutamente claro. No buscábamos esta confrontación, no queríamos llegar a este punto. Preferíamos una relación de respeto mutuo, de cooperación, de beneficio compartido, pero Trump nos obligó a elegir. Y elegimos la dignidad de México por encima de todo. Ahora la pelota está en su cancha. Si levanta los aranceles, si reabre la frontera, si vuelve a una relación de respeto, México está dispuesto a restablecer el nivel previo de cooperación financiera. Pero si insiste en el camino de la confrontación, si cree que puede doblegar a México con amenazas, si piensa que vamos a ceder por miedo, está muy equivocado. Porque México ya cruzó el Rubicón, ya demostró que puede golpear donde duele, ya envió el mensaje al mundo: no somos el patio trasero de nadie, y no hay vuelta atrás. Epílogo: el nuevo amanecer. Y ahora les toca a ustedes, ciudadanos de México. ¿Debe Estados Unidos replantear por completo su estrategia antes de perder el control? ¿Está Trump subestimando el costo real de esta guerra económica? ¿Hasta dónde creen que llegará México con esta ofensiva financiera? Estamos viendo el nacimiento del primer bloque latinoamericano capaz de desafiar la hegemonía del dólar. Este capítulo no es uno más, es un punto de inflexión para el continente. El momento de entender lo que está pasando es ahora, porque cuando el tablero termine de moverse, ya no habrá vuelta atrás. El pulso del poder global está acelerando. Y por primera vez en décadas late desde el sur del río Bravo. México ha demostrado que un país de tamaño medio, con instituciones sólidas y liderazgo valiente, puede cambiar el curso de la historia. Hemos probado que la dependencia económica no tiene que significar sumisión política, que la integración comercial no nos obliga a aceptar abusos, y que cuando una nación decide defenderse con inteligencia y determinación, incluso el más poderoso debe detenerse a escuchar. Lo que viene ahora depende de Trump. Si tiene la sensatez de entender que México no es su enemigo, sino su socio. Si tiene la humildad de reconocer que los aranceles fueron un error. Si tiene la visión de comprender que una América del Norte próspera requiere respeto mutuo, no subordinación. Pero si insiste en el camino de la confrontación, México está listo.
Tenemos las herramientas, tenemos los aliados, tenemos la determinación y sobre todo tenemos algo que Washington parece haber perdido, la convicción moral de que estamos defendiendo lo correcto. Este no es el fin de la relación entre México y Estados Unidos, pero sí es el fin de una relación desigual, abusiva y unilateral. Lo que construyamos de aquí en adelante será diferente. Será una relación entre iguales o no será nada. El viejo México ha muerto. Y del otro lado de estas cenizas está naciendo una nación que el mundo tendrá que aprender a respetar. Una nación que se defiende. Una nación que se respeta a sí misma. Una nación que exige dignidad. Y esa nación somos nosotros. Somos México. Y ya no nos arrodillamos ante nadie.